Bienvenidos a Pan de Vida. Existimos para restaurar vidas y llevarlas a su propósito. Usa bien tu celular. Durante la reunión, no olvides ponerlo en silencio o vibrador. Estos son los anuncios de la semana. Martes y jueves te esperamos en punto de las 6 de la mañana en la oración online. Los viernes en punto de las 8 de la noche te esperamos aquí en nuestra oración presencial. Nuestras clases de música sábados 5 de la tarde, canto, guitarra y batería. Después, reunión de jóvenes en punto de las 6 de la tarde. Y como cada domingo, nuestra reunión general a las 10 de la mañana. Ven tal y como eres, llegaste a casa. Enseñanza del día de hoy. ¿Quiere escuchar palabra de Dios, iglesia? Ayúdame porque traigo muy poca voz. Los que estuvieron el domingo pasado en los bautizos saben que ayer con el agua fría se nos acabó la voz. Entonces, ayúdeme un poquito. Voy a intentar hablar y ser lo más claro posible. Quiero que me acompañe, por favor, en la palabra de Dios a 1 de Samuel 17, versículo 40. Capítulo 17 de 1 de Samuel. Y yo creo que lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy es algo poderoso. ¿Alguien lo cree? De ahí nos vamos a brincar al 48. Pero quiero que lea conmigo esto. Dice así la palabra de Dios. Y tomando su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y nos brincamos hasta el versículo 48 y dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Cierra sus ojos y acompáñame a orar. Padre, te damos muchas gracias esta bella mañana porque tu presencia está en este lugar, Señor. Tú ya estabas esperándonos en este lugar y cuando llegamos pudimos experimentar tu presencia. Gracias por el privilegio que nos das de adorarte, porque es un tiempo también en el que nosotros podemos conectarnos contigo, Señor. Pero hoy ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra y queremos pedirte que tu palabra penetre, Señor, en nuestro corazón. Yo sé que aquí hay corazones tal vez que el día de hoy vienen endurecidos, pero tu palabra nos dice que es martillo que quebranta la piedra. Hoy, Señor, te rogamos que ese martillo poderoso de tu palabra quiebre todo corazón endurecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Puede decir amén, iglesia? ¿Está listo para escuchar la palabra? Amén. Voy a empezar una serie de mensajes y esta serie de mensajes yo le he titulado Derribando Gigantes. Y hoy vamos a hablar específicamente de un gigante, pero no me voy a adelantar todavía, porque estos gigantes los encontramos muchas veces en la Biblia. ¿Alguien recuerda? El más famoso pues es este del que acabamos de leer, el gigante Goliat. Pero durante el tiempo de la Biblia, aún antes de Noé, se mencionaban algunos de esos gigantes. Si usted ve History Channel y esos tipos de canales, por ahí hay muchas teorías con respecto a los gigantes, ¿no? Que ayudaron a los primeros hombres a construir esas grandes edificaciones, grandes estructuras. Bueno, no sabemos si sea cierto, pero la Biblia lo registra y la Biblia les llama también los hijos de Anak o los Nefilim. Los Nefilim era una raza de gigantes, ¿sí? Entonces estos gigantes en la Biblia hacían o tenían cierto propósito, pero yo encuentro algunas de estas características en ellos. Por ejemplo, causaban miedo. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Moisés manda 12 espías, y cuando los espías van y reconocen la tierra,
10 de ellos dicen: ahí encontramos a los hijos de Anac. Y dice: éramos nosotros a su parecer como langostas. Imagínense comparar una langosta, no de esas que se comen rojitas en el plato. No, una langosta es como un grillo grandote, un chapulín. Y dice: nosotros éramos como langostas a un lado de ellas. Imagínense el tamaño del gigante y el que estaba ahí. Esto le causó gran temor al pueblo de Israel, al grado de que la mayoría del pueblo se desanimó. Los gigantes causaban miedo, obviamente, por su tamaño. ¿Qué otra cosa hacían? Los gigantes intimidaban, se burlaban del pueblo de Dios, porque no se registra ningún gigante que estuviera de parte del pueblo de Dios. Al contrario, siempre estaban del lado opuesto. Y los gigantes intimidaban a las personas. Este gigante del que estamos leyendo aquí en 1 Samuel 17, la mayoría conoce la historia de Goliat, pero si no lo sabías, la Biblia dice que este gigante se paraba frente a todo el ejército de Israel y se burlaba de ellos y le decían: a ver, tráiganme a su mejor guerrero, y si él me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos, pero si yo le venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Lo que hacen los gigantes cuando intimidan es que esclavizan a las personas que le tienen temor a esos gigantes. Se burlaba de ellos y les decía: a ver, échenme al más bueno de ustedes. Y ¿sabes qué? No había nadie más en el pueblo de Israel que le hiciera frente. Todos estaban, miren, agachadillos así nada más. Aún el más grande, porque dice la Biblia que Saúl, el rey, sobresalía a todos los hombres de los hombros hacia arriba. Era un gran hombre, era el más grande, pero ni aún él se le atrevió a enfrentar a ese gigante. Entonces ya dijimos, causaban miedo, intimidaban, se burlaban. Y otro punto importante que yo encuentro en este gigante es que este gigante, ¿sabes qué hacía? La Biblia dice que salía en la mañana y salía en la tarde, y esa era la hora del sacrificio. A la hora que el pueblo de Israel tenía que estar ofreciéndole sacrificio a Dios, a esa hora salía el filisteo a intimidar y a burlarse de ellos. ¿Sabes qué nos dice esto? Los gigantes en nuestra vida están ahí para frenar nuestra relación con Dios. De ahí la importancia de tener que tumbar y derribar a estos gigantes por todo el daño que causan en nuestras vidas. Lo más importante que tiene un gigante para mí es que te frena en tu vida espiritual. No te deja crecer, no te deja avanzar. Por eso tienes que tumbar al gigante. Dile al que tienes a un lado: tienes que tumbar al gigante. Mientras no se derriben estos gigantes, escúchalo bien, no puedes poseer la tierra prometida. Un pueblo, una generación completa, ¿sabes qué le ocurrió? Se quedó postrado en el desierto y no entró a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque le tuvo miedo a los gigantes. Y en lugar de decir como Josué y Caleb: nosotros podemos más que ellos. Y me encanta lo que dice, porque dice: nosotros los comeremos como pan. Imagínese la fe de estos dos hombres. Pero toda una generación y todo un pueblo que no le creyó a Dios no entró a la tierra prometida. Dios quiere llevarte a que poseas la tierra prometida, lo que Él dijo que va a hacer contigo. Pero tienes que saber que va a haber gigantes en el camino, y que tu trabajo no es temerle a los gigantes, que tu trabajo no es ser intimidado por los gigantes, que tu trabajo es saber derribar a esos gigantes. ¿Quieres aprender a tumbar gigantes? ¿Quiere aprender? Levante su mano. ¿Cuántos quieren aprender a tumbar gigantes? Y yo sé que en tu vida Dios te ha empezado a revelar y a manifestar algunos de esos gigantes que no te han dejado avanzar en tu vida. Muchas personas dicen: pastor, es que yo quiero buscar a Dios, le he prometido que ahora sí, ahora ya voy a ir a la iglesia. ¿Y sabes qué? Nunca van.
Ahora sí voy a leer la Biblia, pastor. ¿Y sabes qué? Nunca leen la Biblia. Ya voy a orar, pastor. Ahora sí se lo prometo. Yo le digo, no, a mí no me prometa nada. Usted no tiene que quedar bien conmigo, usted tiene que quedar bien con Dios. Pero muchas veces no puedes avanzar porque hay gigantes que están ahí frenando tu caminar. Y necesitas aprender, entonces di, ya pastor, pues ya échele, dígame cómo. Vamos a empezar a ver en esta serie de enseñanzas algunos de esos gigantes, porque cada gigante tiene ciertas cualidades y la estrategia para cada uno de ellos va y tiene que ser diferente. Hoy voy a hablarte de un gigante. Aquí está. Uno de los gigantes más grandes, o que muchos años en mi vida espiritual me mantuvo oprimido, me mantuvo abajo. Yo creo que Dios, el llamado que tenía para mi vida como pastor, pudo haber llegado muchos años atrás. Pero como yo, este gigante, batallé mucho para tumbarlo, ese ministerio y ese llamado que Dios tenía para mi vida se frenó. No pueden llegar, escúchalo bien, el llamado y las promesas de Dios para tu vida si tú no te atreves a enfrentar a esos gigantes. Y yo quiero hablarte de este gigante que se llama culpabilidad. Repita conmigo, culpabilidad. Repita conmigo, no los escuché. Culpabilidad. Ahora usted se va a dar cuenta que hay muchas personas que el día de hoy no están aquí en la mañana, o que el día de hoy no van a muchas iglesias o a su iglesia. ¿Sabes por qué? Por la culpabilidad. Porque se sienten que no son dignos de ir a buscar a Dios. Porque muchas veces le han dicho, y usted se va a identificar con esto: no, hombre, la regaste bien feo, pecaste, te enlodaste, te encochinaste y quieres ir el domingo a la iglesia. ¿Sabes qué le dicen? ¿Cómo le dicen? Hipócrita, ¿a qué vas? Si andas haciendo todas esas cosas, eres un mentiroso, hipócrita. Dios no te va a escuchar. ¿Y sabes quién es el que habla así? El acusador, que también tiene otro nombre. Pero mira lo que dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Y quiero que escuches esto. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuál tristeza? La que es de Dios. Sí hay una tristeza que viene de parte de Dios, pero tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento. Y hay otra tristeza. Dice que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo, pastor? Aquella que únicamente te hace sentir remordimiento. Porque no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. El remordimiento te hace sentir mal por un momento, pero luego regresas otra vez a la misma vida. El arrepentimiento te hace darle un giro a tu vida y caminar. Pero para llegar al arrepentimiento necesitas tumbar a ese gigante. ¿Qué es entonces? Escuche bien, la culpabilidad. La culpabilidad es el producto de la abundancia de pecado que mantiene a una persona limitada y también la tiene bajo juicio por sus malas acciones. ¿Sabes qué es lo que hace la culpabilidad en nuestras vidas? Consume nuestras fuerzas para no pelear, porque una persona que se siente culpable casi siempre deja de pelear. Dice: pues ¿para qué lo hago? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Si pequé, si me equivoqué. Y lo peor es que la culpabilidad interfiere en nuestra relación con Dios a causa de la vergüenza que nos produce. En Génesis capítulo 3 versículo 10 dijo Adán a Dios, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabes cuándo dijo Adán esto? Después de haber comido del fruto. Cuando él pecó, tuvo miedo y se escondió de Dios. No era así antes de haber pecado, antes de haber caído, pero cuando pecó sucedió esto. ¿Sabes que también la culpabilidad se fortalece por la imagen equivocada que tenemos de parte de Dios? Wow, esto a mí me dio una victoria tremenda cuando yo conocí a Dios como Padre. Yo crecí en un hogar cristiano, doy gracias a Dios por mis padres que aquí están con nosotros. Gracias porque todavía los tenemos aquí. Ayúdenme a dar un aplauso a Dios por la vida de mis padres. Yo pongo de pie a mis héroes, porque si yo estoy aquí parado el día de hoy compartiendo la palabra, es gracias a ellos, que nunca se cansaron. Por eso usted no se canse, papá, no te canses, mamá, de empujar, de estorbar a tus hijos a buscar a Dios, porque nunca va a ser en vano. Y la Biblia dice también: instruye a tus hijos. Tú no sabes, pero probablemente ahí en tus hijos hay pastores, ahí en tus hijos hay evangelistas, hay profetas de Dios. Dele la gloria a Dios, porque ahí están esos llamados. Pero si usted dice: es que no quiso venir, pastor, se quedó dormido, tuvo sueño, no lo quise levantar, estaba bien a gusto, usted le está dejando la puerta abierta. ¿A quién? Al chancludo, dijo una hermana. Estórbelos. Si lo tiene que levantar para venir a la iglesia, levántelo temprano, obviamente, ¿verdad? Y te metes a bañar para que estés listo, porque nos vamos a tal hora. Regresando al tema, cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios, el gigante de la culpabilidad va a estar todavía más fuerte. Mire, por muchos años yo imaginaba a Dios como una persona, como un ser, porque Él es un ser grande, supremo, sentado en un trono y esperándome a ver en qué momento me equivocaba, así como con sus brazos cruzados, viéndome. Te equivocaste, castigo, pum. Te equivocaste, castigo. Era una imagen que yo tenía de parte de Dios, un Dios únicamente como un juez que se sienta a señalar mi error y a castigar mi error. Por eso mi vida estaba oprimida totalmente, y yo decía: no puedo levantarme, le fallé a Dios, me equivoqué. ¿Para qué sigo buscando a Dios si le fallé? Pero Dios me permitió conocerlo como Padre. Levanten su mano los que son papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Gracias a Dios, yo creo que la mitad de la iglesia son papás. Otros dicen, se sienten papacitos, pero nada más los papás. Vamos a hablar de los papás. Cuando somos padres, Dios nos permite la dicha de tener en nuestros brazos a nuestros hijos y de verlos crecer. Qué bonito es cuando empiezan a caminar y a dar sus pasos, ¿no? Y les aplaudimos cada paso que dan. Es un placer verlos. Pero ¿qué sucede cuando nuestros hijos van creciendo? Nuestros hijos se van a seguir equivocando, y más si no les corregimos y los ayudamos. Pero el propósito de la corrección y de la disciplina no es destruir a tu hijo, no es evitarle que él madure. El propósito de la disciplina es ayudarlo a crecer, y en cada paso que va nos corresponde como padres aplaudir y celebrar los logros de nuestros hijos. A veces somos demasiado duros nosotros con nuestros hijos, y cuando hacen algo bueno, ¿qué decimos? Lo pudiste haber hecho mejor. En lugar de decir: hijo, muy bien, te aplaudo, ¿sí? Sigue trabajando, sigue haciéndolo. Y si lo está haciendo mal, tenemos también la responsabilidad de señalar y corregir para ayudarlo a ser una mejor persona. Pero cuando nuestros hijos son bebés y van creciendo, empiezan a dar pasos. Yo recuerdo con mi hija Sara,
la primera de nuestras hijas, ella empezaba a caminar, a dar sus primeros pasos, y un pasito o dos que daba sin agarrarse, le aplaudíamos, bravo, bravo. Le pasó eso con sus hijos, ¿sí? Yo creo que la mayoría nos pasa, y los que son solteros, un día que tengan sus hijos lo van a ver también. Pero cuando se caía por empezar a caminar, ¿yo qué hacía? Hija, levántate, mi amor, ¿sí? Síguele, no pasa nada, decimos, ¿no? Y síguele, y síguele. Y porque sabíamos que se iba a caer una y otra vez, hasta que sus piernas fueran lo suficientemente maduras para hacer. Y aún así, si se cae, yo no le señalo ni le regaño por decir, te caíste, estás mal. Yo conozco a padres que andan sus hijos cayéndose y todavía se dan en la torre los hijos, y luego todavía le levantan y el papá todavía les da otra, ¿no? Y yo digo, ya, pobrecito, ya se castigó solo, ya no lo castigues tú. Pero hay papás que son así, ¿no? Pero el punto es que estamos celebrando cada paso de nuestros hijos. ¿De dónde nace eso? Del amor de un padre. Y aún así nos seguimos equivocando, pero el amor del Padre no cambia. Eso es lo más maravilloso de que tenemos a un Padre como Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede aplaudirle a ese Padre amoroso? Yo recuerdo algunas de las experiencias en mi casa. Ellos saben que yo fui de los cuatro, yo fui el más tremendo, hermano. Me avergüenza decirlo, pero ellos a veces sí lo repiten. Les digo, ya no digan, no se crean. De los cuatro yo fui el más tremendo, y no sé por qué Dios me tiene aquí como pastor, pero le doy la gloria a Dios porque Él es bueno. Solamente Él es bueno. Yo me pregunté mucho tiempo, ¿por qué me llamaste, Señor? Si era el más tremendo y sí sé muchas cosas. Justamente por esto, porque el Señor se glorifica. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es por su gracia, es por su gran amor que estamos aquí adorándole. No porque tan buenos seamos, escúchalo bien, es solamente por su gracia. Y algunas de las experiencias que tuve siendo hijo me avergonzaron. Me avergoncé a mí mismo por haber cometido esos errores y por haberles fallado, porque yo sé que también ellos se sintieron tristes en su corazón por haberles fallado. Pero su amor hacia mí nunca cambió. Su amor hacia mí fue el mismo. Sí, me castigaron muchas veces. Dice mi mamá que mi hermana, la mayor, y a mí son a los que más nos tocó disciplina. Yo recuerdo haber sentido el cinto, la vara de la corrección, el guarache de la corrección, el cable de la plancha de la corrección. Ese está más duro, el cable de la corrección yo no se lo sugiero. Les sugiero brincarse esa etapa, pero está duro. Por ahí unos traen un tubo de PVC de la corrección también. Al final, bueno, tiene propósito. La corrección tiene propósito. Su amor nunca cambia, nunca cambió, pero la corrección nos ayudó a enderezarnos. Ese es el punto de partida para vencer la culpabilidad. Conocer a Dios como Padre. Mientras no lo conozcas y mientras únicamente veas a un juez que está esperando en qué momento te equivocas para castigarte, te vas a seguir sometiendo a ese gigante de la culpabilidad. Yo conozco personas que dicen, no, ya no quiero ir a la iglesia porque acabo de fallarle. ¿Sabe que la culpabilidad viene cuando caes en el pecado? Porque sabes que le fallaste a Dios, que le fallaste, los que son casados, a tu esposa, a tu esposo, que le fallaste a tus padres, que sientes que le fallaste a todo el mundo. Y entonces vienen las voces a tu mente y a decir, ya les fallaste y ya te equivocaste. ¿Para qué lo sigues haciendo? ¿Para qué sigues buscando a Dios? La culpabilidad todavía es peor que haber caído en el pecado. No sé si alguien me está siguiendo en esto.
Yo recuerdo cuando caía en el pecado, lo que seguía después de haber caído en el pecado era mucho peor. Algunos la conocen como la cruda moral. Y lo que se siente después de haber caído es lo que realmente destruye. Pero esa es la mentira del diablo. Por eso quiere hacerte caer en el pecado, para que después de ahí no te levantes. Cuando conozco a Dios como Padre, cuando me hace experimentar la paternidad en mi hija, me doy cuenta que no hay nada que haga mi hija para hacer que yo la deje de amar. No hay nada que hagan mis hijos para hacer que yo los deje de amar, aun si se equivocan, aun si caen en pecado. ¿Sabes qué? Aun si llegan a ir a la cárcel por cualquier tipo de falta a la ley, van a tener que pagar las consecuencias, pero mi amor hacia ellos como padre no va a cambiar. Mire, hace poco conocí a unas personas. Yo me dedico, tenemos nosotros el giro de la venta de productos para los laboratorios clínicos, y en uno de esos laboratorios una de las personas fue a tomar una muestra a un lugar, a una casa. Tenían a un joven, le puedo decir, no es cuadrapléjico, nunca crece, era muy grande, tenía microcefalia, encorvado en una cama. Le fueron a tomar la muestra y esa persona tenía muchos años, tenía más de 50 años, como 60 años tenía, pero todavía los papás estaban ahí. ¿Sabe cuántos años tenían los papás? Como 90 y tantos años. Y toda su vida los papás se dedicaron a cuidar de su hijo. Imagínese la carga y el peso de un padre, de decir: no quiero faltar, porque si yo falto, ¿quién se va a encargar de mi hijo? Me ha tocado ver, en una ocasión fui a visitar, para acá saliendo de Gómez rumbo a carretera Chihuahua, está uno de los eferezos que construyeron para las personas de delitos, de algunos tipos de delitos graves. Pero la mayoría de los que están en ese tipo de reclusorios o ceferezos no son personas de aquí de alrededor. Son personas, regularmente los traen del centro o del sur del país, súper lejos de sus familias, pero están ahí recluidos, y las familias tienen que venir desde muy lejos a visitarlos. Entonces había unos viejitos ahí que habían venido a visitar a su hijo. No hay un autobús, no hay transporte, porque ese ceferezo está metido de la carretera, está hacia adentro todavía, muchos kilómetros adentro. Muchos de ellos caminando desde la carretera hasta adentro para poder ver a su hijo que está recluido. ¿Sabes por qué? Porque el amor de un padre a su hijo nunca cambia. Es tan grande que aún así, aunque se equivoquen, nos siguen amando los papás. Y nosotros como hermanos a veces nos comportamos como hermanos mayores, ¿no? Señor, pero se equivocó. ¿Cómo es posible? Si se equivocó, ¿por qué lo sigues amando igual? La Biblia nos cuenta la historia del hijo pródigo, pero no quiero hablarte nada más del hijo pródigo, sino quiero hablarte del hermano que se quedó. Porque este señor tenía 2 hijos, y el hijo pródigo le dice: dame la herencia porque me quiero ir de parranda. Y se lleva y se malgasta parte de la herencia. La historia dice que cuando alguien podía hacer uso de su herencia era únicamente cuando el papá había muerto. Entonces, cuando el hijo pródigo le dice: dame mi parte de la herencia, el hijo pródigo le está prácticamente diciendo: para mí tú estás muerto. Quiero mi parte de la herencia porque me la voy a gastar en lo que yo quiera. ¿Y sabes qué hace? Se la gasta, pero hay un hijo que se queda. El hijo que está ahí en la casa, que se queda. ¿Y sabes qué se queda haciendo? Trabajando para seguir haciendo la herencia. Cuando regresa el hijo pródigo, porque el papá está esperándolo a ver qué día regresa, el papá está ahí, lo recibe, y entonces el hijo que se queda dice: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hay fiesta?
es que mi hijo, dice el siervo, el hijo que andaba perdido regresó. Y el papá, ¿qué crees que hizo? Le puso un anillo. ¿Y qué crees que le hizo? Le hizo una super fiesta. ¿Sabes qué hay en el corazón del hijo que se queda? ¿Y por qué? Si este malagradecido le dijo a mi papá que ya se murió, se gastó lo que trabajamos todo el tiempo, el sudor de mi padre, de nosotros los que estamos aquí, él simplemente va y se lo gasta. ¿Por qué a él le hacen fiesta? Y yo que estoy aquí, ni una carnita asada me ha tocado. El padre le contesta: hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Cuando tú quieras, invita a tus amigos y haz la fiesta que quieras. No, estoy parafraseando, la versión Juan Alvarado 2024. Pero el punto es que hay quienes se quedan con el corazón del hermano mayor, porque nosotros como padres, como hermanos, a veces vemos y sentimos que es una injusticia, ¿no? Porque a mi hermana o a mi hermano le ayudas tanto, si él es así, si él es asá, si él hizo aquello, y yo que trabajo y yo que me esfuerzo. A veces somos como el hermano mayor. ¿Quién se identifica conmigo? A ver, nada más 1, 2, 3. Levanten la mano, están así. Sin miedo, levántenla. Nos identificamos con el hermano mayor porque creemos que es una injusticia. ¿Por qué? Porque papá y mamá siempre están ahí para ayudar al que nosotros creemos que es el mal agradecido. Y nosotros no logramos entender eso. ¿Sabes cuándo lo entendemos? Cuando somos padres. Porque decimos, efectivamente, vemos el error en nuestros hijos. Efectivamente sabemos que se equivocaron nuestros hijos. Pero los vamos a dejar de amar, pero los vamos a dejar de ayudar. Jamás. Por eso, hermano mayor, hermano que te quedas, deja de frustrarte. Papá y mamá siempre van a ayudar al hermano, siempre van a ayudar a tu hermano. Así que lo mejor es que te dejes de frustrar. No hay de otra, porque si sigues ahí vas a dañar tu corazón. Dile que tienes a un lado: deja de frustrarte. Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Dice: ¿y quién? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Usted sabe qué significa la palabra Satanás? Así le decimos al chanclas, al chamuco, tiene un montón de nombres, ¿no? Pero el nombre de Satanás, el Satanás es el de la mañana, cuando no nos podemos levantar, ¿no? Satanás es un título que significa acusador. El trabajo que tiene Satanás es acusarnos delante de Dios. Y ya viste, Señor, y ya viste a Eli, perdón, a Daisy, y ya viste a Allison. Ese es el trabajo que tiene Satanás, el de acusador. Hoy en día hay muchas personas que le están ayudando en su chamba. Yo he visto en redes sociales a tantas personas que nada más se dedican a acusar a los demás hermanos. Ese es su ministerio, lo inventaron quién sabe de dónde. Y yo digo, Satanás puede hacer su trabajo solito, no necesita ayudantes. Yo no sé por qué la gente piensa que Satanás necesita ayuda. Suficiente tenemos con él. Pero hay quienes quieren hacer el trabajo de Satanás. Pues él está ahí para acusarnos, porque ese es su trabajo. Porque Satanás es legalista, y siempre que pequemos nos va a traer sentimientos de culpa, porque ese es su trabajo. Pero ¿sabes qué sucede? Si lo aceptas, vas a caer en condenación. Y la condenación es la sentencia como pago por las malas obras. Él nos acusa en la mente.
El enemigo siempre está lanzando los dardos de fuego sobre nuestra mente. Por eso tenemos que tomar la armadura de Dios y blindarnos. Ponte la coraza de justicia y en la mente el yelmo de la salvación. Tienes que saber quién eres en Cristo. Tienes que saber que tú eres hijo de Dios. Y que así como a tu hermano, el que siempre ayudan tus papás y que siempre van a ayudar tus papás, así a ti también te toca ese amor y esa gracia que siempre va a estar ahí para ti. Y escúchame bien, porque no estoy predicando la hipergracia. Hoy en día hay una corriente que se le llama hipergracia, donde puedes hacer lo que te plazca de tu vida, al cabo siempre vas a tener a Dios ahí. Esa es la famosa hipergracia. Puedo pecar, al cabo salvo, siempre salvo, dicen por allá, ¿no? Y llevo la vida que quiera. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de hipergracia. Tampoco estoy hablando de legalismo. Yo estoy hablando del amor del Padre. Ese amor que siempre está ahí para ti y con el cual puedes tumbar a ese gigante. Porque ese gigante va a estar siempre ahí en tu vida. Porque ese gigante va a estar siempre burlándose de ti. Porque ese gigante siempre te va a frenar en tu caminar y en tu vida espiritual. Hasta que no aprendas a tumbarle la cabeza a ese gigante, te va a estar haciendo daño por mucho tiempo. Y tú vas a decidir cuánto. ¿Sabes cuál es el mayor error de muchos cristianos? Que desconocemos la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla en Efesios 6 sobre la armadura, no está hablando precisamente que usted agarre y me pongo esto y me pongo aquello. No. Cuando tú conoces la palabra de Dios y habla del yelmo de la salvación, tú vas a saber lo que eres en Cristo. Tú vas a conocer cómo es que Dios te ha hecho salvo. Cuando la Biblia habla del escudo de la fe, habla de que si tú conoces y sabes quién eres y conoces su palabra, tú vas a estar bien protegido por la fe que está fortalecida y te sirve como un escudo para poder frenar los ataques del enemigo. Pero ¿cuál es el principal problema de muchos creyentes? Que no se pueden poner la armadura porque no conocen la palabra de Dios. Ay, pastor, es que yo empiezo a leer la Biblia y me da un sueño. Es más, a veces cuando tengo insomnio me pongo a leer la Biblia para dormirme. ¿Qué pasó? Ese no es el propósito de la palabra de Dios. ¿Para qué conoces entonces? ¿Para qué intimar con Dios? ¿Para qué tener una relación con Él? La palabra de Dios se lee para llenar tu mente de las verdades. Si tu mente no está llena de las verdades de la palabra de Dios, te vas a creer todas las mentiras que el diablo te diga. Por eso para el enemigo es más fácil una persona que no lee la Biblia, una persona que no ora, porque sabe que cualquier mentirilla que le diga, ¡pum! Y ahí viene: pastor, ore por mí, porque estoy pasando aquello, estoy pasando lo otro. Y a veces le preguntamos: ¿cómo está tu relación con Dios? No, pues es que no tengo tiempo, pastor. Dios sabe que estoy bien ocupado. No, hombre, un montón de cosas, no tengo tiempo para leer. Bueno, el principal problema que hay en tu vida es tu falta de relación con Dios. El diablo no le tiene miedo a una persona muy activa. El diablo no le tiene miedo a una persona aunque viene el domingo a la iglesia. ¿Sabes a quién le teme realmente? Aquellos que tienen una comunión con Dios, que leen su palabra, que oran, que le buscan a Dios, porque esas son las personas que se fortalecen. De tal manera que cuando viene el diablo con sus dardos de fuego, tienes con qué apagarlos, porque estás fortalecido en la fe, leyendo su palabra. Cuando tú lees la Biblia, tú empiezas a conocer lo que realmente eres en Cristo. Cuando tú oras y tienes una comunión con Dios, tú puedes saber quién eres en Cristo, porque fortaleces tu identidad. Si tú no fortaleces tu identidad leyendo la palabra y orando todos los días, fácilmente el diablo te va a tumbar. Vas a ser un flaquito debilucho que apenas le soplan
y se cae. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pregúntale a la persona que tienes a un lado, ¿cómo está tu relación con Dios? Las consecuencias de la culpa. Número uno, la culpabilidad consume nuestras energías. La culpabilidad nos enferma física y mentalmente, porque nos lleva a la depresión, y esta a su vez nos puede enfermar hasta físicamente. Hay personas que la raíz de su enfermedad está en la culpabilidad, en la amargura, en la depresión, porque le dieron entrada a este gigante. Número dos, interfiere en nuestra relación con Dios, como lo decíamos ahorita, ¿no? El gigante se burlaba a la hora del sacrificio, porque la culpa, que es según Dios, nos lleva al arrepentimiento, pero la culpa o la tristeza, que es según el mundo, nada más produce un remordimiento. No pasa nada, voy a la iglesia, ya cumplí, me sentí mal un ratito porque le fallé, pero le continúo en el pecado. Cuidado con eso. Eso nada más es remordimiento, no produce ningún cambio positivo en tu vida y te aparta de Dios. Número tres, la otra consecuencia de la culpa es que exige que debemos pagar por nuestros pecados. Nos convierte en personas religiosas. Esto me pasó mucho tiempo a mí, porque decía, bueno, ya le fallé a Dios, pero voy a ayunar. Hay gente que es así. Es que le fallé a Dios, pero le voy a ofrecer un ayuno al Señor. El ayuno no es para Dios, escúchame bien. El ayuno es para ti. Es para que fortalezcas tu vida. No es ninguna paga por haber pecado. Eso es lo que hace una persona religiosa. Le fallé a Dios, pero con que vaya el domingo a la iglesia, con eso tengo. Le fallé a Dios, pero voy a leer ahora sí 2 capítulos de la Biblia, porque le fallé al Señor. No tienes que pagar. Si tú te humillas y te arrepientes delante de Dios, Él te perdona, y no puedes hacer nada más para hacer que Dios te ame más. Eso es lo glorioso del amor del Padre. Si tú te arrepientes de todo corazón, arrepentimiento de todo corazón, Dios te perdona. Pero nuestra forma de pensar religiosa es que necesitamos pagarle a Dios. Como le fallamos, le tengo que ofrecer un ayuno, o le tengo que orar más, o le tengo que leer más la Biblia. Pero escúchalo bien, el que leas la Biblia, el que ayunes y el que ores, no le estás haciendo ningún favor a Dios Santo. ¿Sabes quién se hace el favor? Diga conmigo: yo mero. Yo merito. Cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú ayunas, en realidad lo estás haciendo por ti, no porque le hagas un favor a Dios. Pero ¿sabes qué va a producir eso en tu vida? Santidad. Y esa santidad sí le agrada a Dios. ¿Sabes qué va a producir en tu vida? Que tú le busques más. Te va a convertir en una persona que tiene temor de Dios, y eso es lo que Dios sí le agrada. Ese debe ser el propósito de nuestra comunión con Dios. Esos son los daños más comunes que produce la culpabilidad. ¿Cuáles son? La autoacusación. Regué, me equivoqué, soy malo, no merezco el amor de Dios. Te criticas a ti mismo. Hay gente que no se pasa de soy un perro, soy una cucaracha. ¿Cómo? Un gusano. Te odias a ti mismo porque no puedes salir de donde estás, de la culpabilidad. Produce depresión, produce muerte. Hay personas que terminan suicidándose. Esto es triste, porque sienten que no pueden salir del lugar en donde están, y porque sienten que le están fallando a Dios, y escuchan las mentiras del diablo donde les dicen todos estarían mejor si tú estuvieras muerto.
Esa es una mentira del diablo que muchos hombres y mujeres se llegan a creer. Otro es la baja autoestima. No soy nada. Sí, todos los demás son mejores que yo. La inutilidad, no hago nada, ¿para qué lo hago? No tiene propósito alguno. Y la autocondenación. Pero yo quiero preguntarte hoy, ¿quieres derribar a ese gigante? ¿Quieres aprender a vivir libre de la culpabilidad? Toma nota, por favor. Salmo 32, me lo ponen por favor allá, versículo 1 al 4. Este es un salmo hermosísimo. Si usted está luchando, batallando con esto, tome la palabra de Dios, y yo le sugiero que tome estos versículos que vamos a leer y que los escriba o los imprima en un lugar donde usted lo pueda ver todos los días, y que lo repita y se lo aprenda de memoria. Dice así la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ¿qué? Cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire lo que cuenta David, porque David vivió esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice, se volvió mi verdor, ¿qué? En sequedades de verano. Esto es lo que produce la culpabilidad. Mientras no confiesas tu pecado, ¿qué sucede? Te secas. Viene la enfermedad, te empiezas a hacer pequeño. Esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Pero por eso dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué necesitas hacer? Hablar, confesar, ¿sí? En la iglesia tradicional, pues se metían a un cuartito, una cabina, y empezaban a confesar. Usted no tiene que hacerlo delante de ningún hombre. Usted únicamente tiene que confesarlo delante de aquel que es todopoderoso. Si tú lo confiesas y te arrepientes, el Señor te escucha. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y aunque hay un acusador que de día y de noche está diciendo, mira Jorge, mira al Alex, ya se equivocó, hay alguien ahí, nuestro abogado, que dice, sí Señor, la verdad sí se equivocó, pero yo pagué por él y ya pidió perdón. Se acabó. Dale la gloria al Señor. Nuestro abogado está delante también del Padre, y levanta sus manos y le dice, mira Señor, aquí hay unas manos horadadas, aquí hay unos pies horadados, aquí está la marca en mi costado de que un día yo pagué por él. Imagínese qué glorioso esto, mi hermano. Por eso tú y yo tenemos que aprender a tomar lo que Jesús hizo por nosotros para poder vivir lejos. Número uno, si quiero vivir libre, si quiero tumbar a ese gigante, número uno, tengo que reconocer el error, tengo que confesarlo. Y te voy a decir algo, va a tocar enfrentar las consecuencias. Dios te perdona, Dios te ama, pero hay consecuencias que tenemos que pagar por los errores que cometimos. Eso es importante. Y yo sé que algunos de ustedes, de los que están aquí, vienen cargando las consecuencias de sus errores. Pero qué bueno que estás aquí. Dile al que tienes a un lado, qué bueno que estás aquí. Y ya que estás aquí, vive sin culpa. Los errores y las consecuencias de esos errores los vamos a tener que pagar. Pero si confesamos a Dios nuestro error, Él nos perdona. Dice Hebreos 4:16. Esta me encanta. Que entremos confiadamente, ¿qué? Hasta el trono de su gracia. Acerquémonos confiadamente a su trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Número 2, recibir el perdón de Dios en fe. Primera de Juan 4:1 y 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El regalo
de Dios es el perdón. Y no es un regalo que podamos comprar, mi hermano. Su perdón es producto de su amor, porque su palabra dice que su amor, el amor cubrirá multitud de faltas. Cuando entendemos su perdón, nuestras acciones no serán para comprarlo. Nuestras acciones serán ¿qué? Para agradarlo, para agradecerle lo que ha hecho en nuestras vidas. Número 3, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabe que hay mucha gente a la que Dios ya le perdonó, pero ellos todavía no se perdonan a sí mismos? A veces venimos delante de Dios y Señor, perdóname un pecado que ya le confesaste hace 5 años y todavía vienes delante de Dios a pedirle perdón por el mismo. ¿Sabes qué dice Dios? Campeón, ya te perdoné hace 5 años que me pediste perdón. Eres tú el que no se ha perdonado. Necesitas perdonarte a ti mismo. La Biblia dice: ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Si Dios es el que justifica. Entonces, si Dios ya te perdonó, perdónate ahora tú a ti mismo. Quiero que cierre sus ojos y levante su mano derecha y diga conmigo: yo me perdono, porque Dios ya me perdonó. Una vez más, yo me perdono, porque Dios ya me perdonó. Amén. Dar un aplauso al Señor. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Porque creemos que el perdón está basado en las obras, y eso es religión. Creemos que no hemos hecho suficientes cosas buenas para alcanzar el perdón de Dios. Y somos justificados, dice su palabra, por la fe, no por obras. Otras ocasiones no podemos perdonarnos por incredulidad. Tienes que saber que el perdón se recibe en fe de que Él ya lo hizo. No tienes que sentir nada especial, porque a veces decimos: es que no siento que me perdonó. Se recibe por fe, no por sentimientos. Otras veces porque decidimos amoldarnos a la culpa. No queremos esforzarnos y queremos seguir cayendo en lo mismo. Hay que tener mucho cuidado en esto. Y otras veces porque esperamos repetir el pasado. Punto número 4: para poder vencer al gigante de la culpabilidad es conocer y creer la Escritura, para saber que en el cielo y en la tierra tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y eso lo dice Romanos 8, 32, 34. Lo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién, hermano? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y que además está ¿qué? Sentado a la diestra. Ahora sí, dele palmas al Señor, porque Él está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Por eso, ¿quién nos acusará? Y quiero terminar con esto. Quiero hacer un llamado mientras el equipo de alabanza va pasando, porque el día de hoy yo sé que algunos de ustedes el Señor les habló directamente lo que tenían que escuchar. Y yo sé que estás batallando con un gigante. Estás batallando con ese gigante que no te deja avanzar. Tú dices: Dios, ahora sí quiero echarle ganas, ahora sí quiero buscarte, pero no puedo, porque me equivoco, porque fallo y porque regreso a lo mismo. Quiero que te pongas de pie.